Bueno, gente, vamos a ver este video sobre qué comían los esclavos, lo cual te sorprenderá y no debería tanto. Todo lo que se conoce como la comida del Cajún, la comida criolla, es de origen esclavo. Gracias a la mezcla de las tradiciones africanas con la cocina francesa, con los ingredientes americanos. Y es uno de los rasgos distintivos de la culinaria en el sur de los Estados Unidos. Y claro, esto va a ser una patada en la boca para la gente que dice que Estados Unidos no tiene su propia cocina. Sí la tiene. Lo que pasa es que nadie se toma la molestia de descubrirlas. De hecho, yo sé hacer una receta de pollo Cajún que es riquísimo, me encanta. Y eso, toda cultura tiene su gastronomía. Lo que pasa es que tienes que tomarte la oportunidad de descubrirla. La comida de los esclavos en América no era cocina de placer, era cocina de resistencia. Cada grano tostado, cada hoja amarga, cada pedazo de hueso hervido representaba la lucha diaria por sobrevivir en un sistema que les negaba casi todo. Allí, entre el hambre y la necesidad, surgió una creatividad forzada que convirtió desechos en sustento y lo poco en alimento suficiente para aguantar otra jornada en los campos. Hoy descubrirás los platos que mantuvieron con vida a miles de esclavizados. Comidas humildes, nacidas de sobras y hierbas del campo, que no solo llenaron estómagos. No, y como este también hay videos de la cocina de los vaqueros, que eso me parece fascinantísimo. Excepto los gringos, ¿no? Bueno, aquí vamos a descubrir que no. Aquí vamos a descubrir que no. Vacíos. O por lo menos de la parte confederada de los Estados Unidos. Sino que sembraron las raíces de la cocina del sur de Estados Unidos. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia. Y cada... bueno, la Eric, tampoco te pongas así de exquisito. Si la pizza que comemos nosotros día a día no tiene nada que ver con la pizza italiana, la pizza de verdad italiana, lo mismo con las hamburguesas, con las papas fritas. Lo que hace Estados Unidos es un poquito como lo que hace Japón, que toma influencias de todo el mundo, de sus culturas migrantes, y la reconvierte y la masifica. Entonces tampoco nos pongamos exquisitos, porque si nos ponemos así no existiría comida de ningún lado, porque el tomate no nació en Italia y los italianos la usan para todo. Sabor, un legado que merece ser recordado. Maíz tostado. Cuando el hambre apretaba en los campos... Por eso también, a primera vista uno no lo cree, pero los gringos comen también mucho maíz, pan de maíz, ocra, bueno, ocra es otra cosa. Maíz tostado, también les gusta mucho la pasta de maíz, el puré, un purecito. Y no había fuego ni ollas para cocinar, surgía la opción más práctica, el maíz seco tostado. Los esclavos lo calentaban hasta que los granos doraban y estallaban con sabor. Era portátil, llenaba el estómago y podía durar semanas sin echarse a perder. No, el maíz es un superalimento, el mejor de los granos. Mejor que el trigo, mejor que la cebada, mejor que todas esas pingas, mejor que el centeno. Mucho más nutritivo y mucho mejor. El gran invento de la cultura mesoamericana. Como su versión original de lo que hoy llamaríamos trail mix, pero no era para excursiones, era para sobrevivir. Un puñado de maíz tostado daba la energía suficiente para aguantar jornadas de trabajo agotadoras, y muchas veces era lo único que una persona comía en todo el día. Hoy vemos ecos de esa tradición en el kettle corn de las ferias o en los corn nuts de las gasolineras. Pero en las plantaciones no era un antojo, era vida o muerte. Ese alimento de resistencia no solo mantuvo vivos a miles de esclavos, sino que sembró la semilla de las tradiciones culinarias del sur de Estados Unidos. Oye, Max, menos mal que no... Oye, es que apareciste justo en el momento justo para funarme, Porque como vamos a hablar, este video es de la comida de esclavos y el que viene va a ser de por qué los negros son pobres, ahí ya me vas a arruinar la carrera, Papilla de harina de maíz hervida. Si el maíz tostado era el bocado rápido de los campos, la papilla de harina de maíz hervida era la comida caliente de la noche. Solo harina de maíz, agua y sal. Hervida hasta espesar en una papilla pesada y sin adorno. Merecido, me dice. Yo no voy a decir que no, pero bueno. Las cosas hay que tomárselas con humor. Todo es parodia aquí. Nada de leche. No, y menos mal que te fuiste, que acabas de llegar, porque justico acabamos de ver el video de Epstein. Ni mantequilla, ni los extras que usamos hoy. Solo lo justo para calmar un estómago vacío. Este plato aparece una y otra vez en los relatos de esclavos. A veces lo servían en grandes canaletas de madera, y los niños se agolpaban alrededor con cucharas, comiendo hombro con hombro como si fueran lechones en un corral. Duro, humillante, pero vital.
Y había un truco. Lo que sobraba se cortaba en rebanadas al día siguiente y se freía. Así, un mismo hervor se convertía en 2 comidas y nada se desperdiciaba. Ese hábito sobrevivió. Hoy lo vemos en tortas fritas de maíz o incluso en polenta italiana servida en restaurantes. Pero ¿Y la polenta es maíz? Ah, no, ¿verdad que sí? Por el meme. La polenta es el resultante del tratamiento de la sémola de maíz. Ay, la polenta es maíz. No sabía, ¿eh? No lo asociaba. No, me perdí el mejor video, ¿verdad que sí? Bueno, llegaste tarde. en la esclavitud era pura supervivencia. Ey, loco, yo soy negro. Bueno, pero ¿tú qué crees que qué? ¿Crees que tú no conoces a mi familia? Pero eres pobre. Sencillo, pesado, inolvidable. Guiso de hojas de nabo. Cuando la carne escaseaba, que era casi siempre, las familias esclavizadas recurrían a la tierra. Las hojas de nabo, amargas y desechadas por muchos, se convirtieron en la base de guisos de resistencia. Se hervían hasta ablandarlas, a veces con un poco de sal, otras con un pedazo de grasa de cerdo, si había suerte. No era comida de consuelo, era comida de aguante. Pero esas hojas no solo llenaban el estómago, daban calor en noches de invierno, fuerza para soportar el frío con ropa raída y chozas desnudas. Un pote de hojas hirviendo sobre el fuego no era solo comida, era esperanza convertida en plato. Con el tiempo, ese sabor terroso se volvió costumbre, incluso tradición. Hoy, en cualquier cocina del sur, todavía se ven ollas de collard greens, hojas de mostaza o de nabo, sazonadas y servidas con pan de maíz. Lo que empezó como supervivencia, hoy es identidad. Descubre más en nuestro primer ebook Recetas Olvidadas. No me extrañaría. Lo que pasa es que es lo mismo. Uno asocia a los irlandeses a la papa, pero en realidad la papa es peruana. Por eso es que yo apoyo mucho esto del intercambio cultural y el multiculturalismo y la globalización. Porque eso es lo que permite crear estas nuevas configuraciones. El tomate en la cocina italiana, la papa, el tamarindo, los mariscos, el sushi. La cultura es patrimonio de todo el mundo, aunque haya nacido en una cultura en concreto. Entonces todos deberíamos poder disfrutarla. P causa, correcto. Disponible en el enlace de la descripción. Estofado de caupí. Mucho antes de que los frijoles de ojo negro fueran parte de la tradición de Año Nuevo, ya eran un alimento de supervivencia en las plantaciones. Los africanos esclavizados trajeron consigo el conocimiento del caupí, una legumbre resistente que crecía bien en el calor del sur y... Pero estos no son caraotas, para ver. Caupí. Mira, sí, son arvejas. ¡Ay, mira eso! Las caraotas son africanas. ¡Pero qué locura! ¡Ay, por eso lo dicen de ojo negro! Mira, sí, mira, las arvejas son africanas. ¡Mierda! No, y riquísimo, y nada mejor que unas caraotas. Yo voy a hacerme unas mañana, unas caraotas blancas. Y en suelos pobres. Era barata, llenaba y estaba cargada de proteína. Bueno, mira eso, la Eri. Si no fuera por los negros, tú no hubieras podido comerte tus tamales con salsa negra. Es irónico, vemos que estés viendo videos de comida, por eso Pondo tampoco ve videos de comida. Oye, pero en Venezuela hay un poquito más que en Cuba, coño. Memo, ¿te irías a USA? Yo sí, claro, ¿por qué no? Lo que pasa es que estoy tratando con todos mis esfuerzos de vivir del canal, entonces, si ya me cuesta con los ingresos del canal vivir aquí en Chile, imagínate vivir en Estados Unidos con eso. Tendría que buscarme un trabajo en un McDonald's o algo así. Pero si se me abriera la puerta de hoy mismo ir y viajar a Estados Unidos, yo lo haría. Vidas cuando la carne era apenas un recuerdo. El estofado era... Muchos venezolanos blancos se avergüenzan de nuestra herencia africana, pero los africanos también son... Es que es correcto. Y además es que es ridículo que un latinoamericano se ponga en ese plan, porque todos somos mestizos. Bueno, menos los peruanos y los bolivianos, que son más indios que otra cosa. Pero un caribeño no debería avergonzarse de sus orígenes y de sus raíces. Es lo que estábamos hablando hace un rato de la yaca. Que la yaca es un plato de indios, que eran tamales que hacían con las sobras de la comida, pero luego resultó ser tan bueno que se popularizó también entre los criollos y los hijos de españoles. Entonces, claro, el mestizaje es el gran patrimonio de Latinoamérica, o por lo menos del Caribe. Simple, hervir los frijoles hasta ablandarlos, añadir un poco de sal y con suerte un trozo... Claro, Laeris, los chilenos tienen entrada libre a USA, pero yo tengo que nacionalizarme y no sé si incluso nacionalizándome me darían la visa waiver. Tendríamos que verlo.
de tocino o corteza de cerdo, a veces con hierbas silvestres o cebolla, pero la mayoría de las veces solo agua y legumbres. Pero aquí está el trasfondo poderoso. Para muchos, el caupí no era solo alimento, era un lazo con África. Allí se habían cocinado durante generaciones en sopas y gachas. Comerlos era aferrarse a una identidad que el sistema intentaba borrar. Mira, viste, sí, son lentejas blancas. Qué rico, ¿eh? Mira, imagínate, si no fuera por los negros que vinieron de Mozambique o de quién sabe dónde, tú no tendrías tus frijoles charros. Hoy, ese legado sigue vivo. ¿Quieres ver la Bolivia blanca? No me extrañaría que hubiera una Bolivia blanca. No me extrañaría. Cada vez que se sirven frijoles de ojo negro con arroz o en el famoso Hopping John. Lo que fue comida de resistencia es ahora símbolo de suerte, prosperidad y eso se ve perrón, ¿eh? Tradición sureña. Hojas de diente de león hervidas. Hoy vemos los dientes de león. Mierda, comían flores. Yo quisiera una haitiana, lo intenté cuando estaba en México, pero fue muy difícil por el idioma hacerme entender. No, es que lo que pasa es que no es un idioma normal. El criolé es una mezcla loca entre francés y otras mierdas, entonces es complicado entenderlo. León como malas hierbas, algo que arrancamos del jardín. Pero para las familias esclavizadas, esas hierbas eran un regalo de la tierra. Crecían solas, sin necesidad de sembrarlas, y llenaban la olla cuando no quedaba nada más. Se hervían hasta suavizarlas, aunque seguían siendo algo amargas. Con suerte se les añadía un poco de vinagre o grasa, pero la mayoría de los días eran solo agua y hojas. El resultado era un caldo ligero, con un bocado fibroso, apenas lo suficiente para calmar el hambre. Y aquí está lo sorprendente. Los dientes de león eran medicina de supervivencia, llenos de hierro, vitaminas y fuerza. Aunque a los dueños no les importara, los esclavos sabían que estas plantas eran más que simple relleno. Oye, pero yo no sabía que se podía comer el diente de león, ¿eh? Increíble. Ese conocimiento permaneció. En el sur se siguieron comiendo hasta bien entrado. Oye, pero otras cosas son flores de calabaza, pues. El siglo XX. Y hoy, Memo, ¿qué opinas de los nómadas digitales de USA, Europa en LATAM? A mí me da igual, a mí eso no me importa. Bien por ellos, pues, que se pueden permitir ese tipo de vida. De hecho, yo estoy muy en contra de que critiquen la gentrificación y todo eso. Es gente que viene, trae dinero, mueve la economía, trae dólares, que siempre es un drama tener divisas en nuestros países. Entonces, que a ellos les conviene, ellos una vida más cómoda y más acomodaticia. Sí, ¿cuál es el problema con eso? Ese es un pensamiento muy envidioso, creer que porque ellos se benefician de algo, a nosotros nos perjudica. Yo me quito de ese problema de encima. No, que las casas se hacen más caras y pingas locas y esto y lo otro. Bueno, así como funciona el mercado, ¿qué te puedo decir yo? Que es injusto que te tengas que mudar de tu barrio porque se vuelve muy caro. Bueno, a lo mejor sí, pero es que es lo que hay, pues. Es lo que hay. Quéjate con tu gobierno de que no permite o no da los incentivos para que se creen suficientes casas. No de que venga una familia retirada de Massachusetts a gastarse su pensión en el puesto de tacos de la esquina. Únicamente, los dientes de león se venden como superalimento en tiendas naturistas y restaurantes de lujo. Lo que un día fue comida de desesperación, hoy se cobra a precio de oro. Agua con melaza, la bebida dulce de ración. El azúcar era dinero en las plantaciones, y los esclavizados rara vez llegaban a probarlo, pero de vez en cuando recibían una ración de melaza, espesa, oscura, pegajosa. No era un caramelo, pero era dulce, y esa dulzura significaba todo. La forma más sencilla de hacerla rendir era mezclar una cucharada en un vaso de agua. Así nacía el agua con melaza, la bebida energética de los pobres. Daba calorías rápidas, un golpe de Oye, con melaza. Dulzor en una vida en la que casi todos había. Y una vez, cuando estaba en Venezuela, en la universidad, me comí un desayuno un desayuno gringo. Panquecas con maple y eso. Y qué broma tan rica, ¿eh? Y es raro porque el maple, por un lado, es dulce, pero por el otro lado sabe como a árbol. Es como el gusto a madera que te da el whisky. Papelón con limón no, porque el papelón, hasta donde me acuerdo, es azúcar morena. Entonces no. Y a las vacas les encanta, me imagino, porque les gusta el dulce, como los caballos, que les gusta comer cubos de azúcar, de sal. El maple más riquísimo, no, me imagino.
amargo. Para los niños era un lujo raro. Para los adultos era combustible para aguantar un día más en los campos. A veces incluso servía de medicina casera, mezclada con hierbas para calmar la tos o aliviar el estómago. Y lo curioso es cómo ese gesto sobrevivió. Lo que en su momento fue solo resistencia, con el tiempo se convirtió en semilla de postres sureños, salsas barbacoa y dulces horneados que aún hoy definen la cocina del sur. Sobras de tocino salado. La carne... Ay, no me digas que las lonjitas de tocino también es una cosa de los negros. Miércoles. Oye, gringo, ustedes no están en nada, ¿eh? Era un lujo que casi nunca llegaba a las manos de los esclavos, salvo cuando se trataba de lo que los dueños no querían. Así llegaron las sobras de tocino salado, recortes de grasa, corteza y pedazos rechazados. Los dueños se quedaban con jamones, chuletas y asados. Lo demás se tiraba, pero en las chozas esos restos se convertían en oro. En la sartén soltaban grasa para sazonar frijoles y verduras. Hervidos se volvían bocados duros pero sabrosos en un guiso. Y cuando ni siquiera quedaba carne, solo grasa, los cocineros la guardaban gota a gota para dar sabor a papillas o verduras amargas. La verdad es dura, el tocino salado no era un regalo, era lo más Oye, ¿verdad que sí? Tiene sentido lo que lo piensas, ¿verdad que sí? Cuando lo piensas tiene sentido, porque claro, el tocino es como la nalga del jamón. Entonces, claro, unas tiritas finitas es como si estuvieran racionando lo poquito que hay. Oye, ¿verdad que sí? Porque claro, tú ves la cocina normal y ellos agarran, por ejemplo, la italiana, el guanciale. Es como una pieza grande de tocino que curan y tratan a su manera, pero es como una pieza grande, pues, y luego la cortan. Entonces sí, que estos sean como sobras tiene sentido. Barato y lo menos deseado. Pero en manos de los esclavizados se transformó en el corazón de la cocina de supervivencia. Ese sabor salado y ahumado levantaba comidas enteras, convirtiendo sobras en banquetes. Hoy ese legado está en cada olla de verduras cocidas con hueso de jamón, en cada repollo frito con tocino. Lo que fue deshecho... Sí, claro, con un hueso de jamón tú haces un caldo que eso te queda... Bueno, eso exorciza a los demonios. Hoy es consuelo. Potaje de calabaza y hierbas silvestres. Cuando los huertos flaqueaban y los campos se vaciaban, la supervivencia dependía de lo que la tierra... Oye, tardaste mucho en hacerme clic, ¿eh? Tardé mucho esta vez, ¿eh? Tardé mucho, Max. regalaba. Así nació el potaje de calabaza con hierbas silvestres. Trozos dulces de calabaza... Uy, eso tiene cara de que alimenta, que bueno, te cagas encima. daban cuerpo, mientras que las hojas amargas recogidas en el campo llenaban la olla. A veces solo con agua y sal. Otras, si había suerte, con un pedazo de grasa o una cebolla. Nada se desperdiciaba. No era un plato festivo, era resistencia. Era alquimia de supervivencia. Convertir lo simple, lo duro y lo desechado en algo caliente y compartible. Ese tipo de cocina enseñaba ingenio, paciencia y aguante. Y todavía resuena hoy en las sopas de calabaza, en los guisos de otoño y en la costumbre de cocinar verduras lentamente hasta que se transforman en consuelo. Si te está gustando este Claro, eso tiene cara de que alimenta. viaje al pasado, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte las próximas historias. Semillas de calabaza asadas. Ay, esto sí yo lo he visto. Esto sale en las películas de Halloween. Que luego de que cortan la calabaza y le ponen las caritas, esto, meten en el horno las semillas. Es como comer semilla de girasol. Después de aprovechar la pulpa de la calabaza en el potaje, nada se tiraba. Ni siquiera las semillas. Se lavaban, se secaban y se tostaban sobre brasas con un poco de sal, si había. El resultado, un snack crujiente, raro y valioso. No era solo sabor. Las semillas tenían proteínas y grasas, nutrientes escasos. No creo que hable del alcohol de los negros, porque es feísimo, porque eso no tiene ciencia, pues. Eso es solo lo destilan en bañeras o algo así por el estilo. En una dieta basada casi siempre en cereales y hojas. Para los niños, un puñado de semillas podía marcar la diferencia entre dormir con hambre o con algo de alivio en el cuerpo. Este alimento nació del descarte. Lo que las cocinas de los dueños tiraban a la basura, los esclavizados lo transformaban en energía y hasta en disfrute. Hoy esas semillas se venden como superalimento en tiendas naturistas. Oye, debe ser parecido a lo que hacen con las almendras. Lo que pasa es que las almendras creo que le echan azúcar encima, entonces mientras las van horneando se caramelizan. Bueno, las que se caramelizan. Se añaden a ensaladas y se envasan como snack gourmet. Lo que un día fue recurso desesperado, hoy es negocio. Nabo asado. ¡Un nabo! Cuando el pan era un lujo y la carne un sueño, la raíz del nabo fue el sustituto. Se arrancaba de la tierra, se limpiaba y se asaba directamente en las brasas. Lo que antes era duro y amargo se volvía suave, terroso y con un toque dulce. Los nabos asados eran comida de relleno, lo que calmaba el hambre cuando no había harina de maíz. A veces se comían solos, a veces se machacaban o se freían en grasa, si había. Eran la patata del pobre, el pan del que sobrevive. Pero había algo más. No, auyama es otra cosa. Auyama es calabaza. Y en
Auyama es calabaza y en Chile le dicen zapallo. El fuego les Pero son diferentes variedades. Como hay papa roja, hay papa morada y un papa pingas locas, hay diferentes tipos de calabaza también. sacaba un aroma que los hacía casi parecer un manjar. El olor a humo, la cáscara ennegrecida, el corazón humeante. No era solo comida, era calor en las manos una noche de frío. Y esa costumbre no se perdió. Asar raíces quedó como tradición en cocinas sureñas, en cenas comunitarias e incluso en mesas festivas. Lo que Claro, es raro que no mencione aquí la yuca. Porque, bueno, es que la yuca es comida de indio. Sí, porque la yuca es comida de indio, no es comida de negro, ¿verdad que sí? Porque cuando llegaron aquí los conquistadores, tuvieron que subsistir los primeros años a base de dieta de yuca. Y la yuca es un tubérculo, como la papa o como el nabo. Lo que pasa es que es venenoso, entonces tienes que tratarlo bien antes de comértelo. empezó como necesidad, se Sí, no me das caso, las pingas locas es como, bueno, cualquier cosita, pues. volvió costumbre enraizada. Pan de ceniza. Oye, de pana que Max me va a causar la ruina uno de estos días, de pana. Me lo va a causar, pero bueno, yo me la busco también. Cuando no había horno, no había levadura y apenas quedaba harina de maíz, la respuesta era Hay yuca en África. No te creo. Si la yuca estaba aquí cuando llegaron los conquistadores, la yuca amarga. A ver. Ah, mira, me caíste coba. No, no había yuca. No, la yuca no es originaria de África. Ah, mira, la yuca es la mandioca. Lo que yo nunca sabía lo que decían los colombianos cuando decían que era mandioca. La introdujeron los portugueses. Mira, viste, es de América del Sur. Y es esto, de la región del Caribe, de Brasil y de Paraguay. Sí, sí, sí. Bueno, para que tú veas, ellos trajeron los granos y nosotros les llevamos allá la yuca. el pan de ceniza. La masa se hacía con lo mínimo, harina de maíz y agua. Luego se envolvía en hojas de maíz o de col y se enterraba directamente bajo las brasas calientes. Allí se cocía lentamente hasta endurecer por fuera y quedar blando por dentro. El resultado no era un pan ligero ni esponjoso. Era denso, pesado, casi una piedra de maíz. Pero llenaba el estómago y sobre todo podía comerse con las manos, sin necesidad de platos ni cucharas. Este pan improvisado no era... Vamos a ver qué es la yuca para que tú veas. La yuca es como... Ay, que no sabría decirte, lo tendrías que verlo. Porque no, es como una papa, pero con la piel es un poquito diferente y es alargada. ¿Ves? La yuca es esto, es como una papa alargada y como que parece más corteza. ¿Me entiendes? Es como algo así. Como un poquito más delgado, obviamente, pero es algo así, pues. Tú la sacas de la tierra y es algo así. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, se hace casabe, que es como una tortilla de... Es como una tortilla de yuca. Sí, es una mezcla entre papa y zanahoria, es algo así. Yuca es yuca. Entonces, ¿quién le dice mandioca? Para ver. ¿Dónde se le dice mandioca? Ah, mira, es en Brasil. Es en Brasil. Y en Argentina. Ah, de Brasil para abajo le dicen mandioca. Sí, 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 deben haber versiones. Entonces eso. Bueno, por ejemplo, aquí esta es yuca frita. Sí, esta es yuca frita. De hecho, una época, para que tú veas cómo es la vaina, hubo una época que no habían papas fritas en Venezuela. Así tuvo la escasez. Que no habían papas fritas de esas que tú compras en el McDonald's. Entonces, los puestos de comida rápida, las grandes cadenas de comida rápida empezaron a vender bolsitas de yuca frita. Y es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto también es comida esto no es comida de indios, no es comida de negros. Entonces eso. Ve, mira aquí cómo se ve. Sí, claro, una yuca frita, eso se come con el asado. Una yuquita frita también se puede echar en la sopa. Y también se hierve para hacer como si fuera acompañamiento de ensalada.
No, la yuca frita es mejor que la papa frita, pero por goleada. Sí, esto es yuca, sí, esto es yuca. Mira, aquí están en varitas, en papa, yuca frita. Y aquí también se le echa la sopa como cualquier papa o tomate. Con mantequilla. Uf, eso ya es mucho para mí. Yo tengo, ¿cómo que se llama? Yo tengo complejos de eso de mezclar grasa con grasa. Entonces me da repelús mezclar, por ejemplo, papas fritas con mantequilla o algo así. Y mira, y aquí es como se hace el casabe. Que es básicamente, tortilla de yuca. Dale pues al aire, nos vemos. Era solo ingenio, era símbolo de dignidad. Hasta en las peores condiciones, los esclavizados encontraban la forma de hornear algo parecido a pan. Hoy, esa técnica ancestral todavía aparece en panes rústicos cocidos en hogueras, en barbacoas comunitarias y en recetas de campo que se niegan a desaparecer. Sopa de guisantes secos. Los guisantes secos, baratos y fáciles de almacenar, eran parte de las raciones más comunes que recibían los esclavos. Se hervían durante horas hasta deshacerse en una sopa espesa. Oye, sopa de petit pois. Uf, no es tan raro, quiero decir, los franceses toman sopa de cebolla. Claro, se hace pan con yuca también. ¿Qué es eso? Es como un tubérculo. Cuando se seca y cuando se raya y se seca, se convierte en una harina. Entonces tú puedes hacer de todo con eso. A veces sin más condimento que un poco de sal. En los mejores días se añadía un trozo de carne salada o verduras sobrantes. Era un plato repetitivo, pero esencial. Aportaba proteína. Pero a ver, no hables de que tengan que ver con cultura nativa en USA. Lo detestan con ganas los no indios. Ya, no, yo no creo eso. Yo no creo que sea tan así. De hecho, la fiesta más importante de Estados Unidos, que es la Acción de Gracias, habla precisamente de eso, de cómo se conocieron los peregrinos con los indios. Entonces, no me vas a venir tú con eso. Y con todo esto del maíz, del pan de maíz y todo eso. Y calor en invierno. Muchos sobrevivieron gracias a estas ollas interminables de guisantes, que se Claro, sí, bueno, yo lo he visto es con de garbanzo, pero supongo que servirá también el petit pois. mantenían al fuego día tras día, rellenándose con agua y lo que hubiera a mano. Lo duro es que casi nunca se servía en platos individuales. La olla se ponía en el suelo y cada quien comía directamente de ella, compartiendo cucharas o incluso con las manos. No era una comida digna, era pura subsistencia. Hoy, esa tradición resuena en sopas sureñas de guisantes partidos, en guisos espesos de legumbres y en recetas de comfort food que nacieron del hambre. Encuentra estas y otras historias en Recetas Olvidadas, ya en el primer enlace de la descripción. Hígado frito. Cuando los esclavizados tenían acceso a carne, a menudo era lo que los dueños rechazaban. Entre esos cortes olvidados, A mí nunca me ha gustado el hígado, la verdad. Nunca. estaba el hígado. Para muchos blancos era demasiado fuerte, demasiado barato o simplemente indeseado. Para los esclavos era un tesoro. Rico en hierro, nutrientes y energía, el hígado se convirtió en uno de los pocos lujos al alcance. Se cortaba en lonchas finas y se freía en grasa, si había. Su sabor metálico no gustaba a todos, pero llenaba y sobre todo nutría. A menudo se acompañaba de cebollas cuando podían conseguirlas Claro, hígado y cebolla. Yo he comido hígado como 2 o 3 veces. Y es eso, tiene que ser un gusto adquirido. Yo me lo comía con eso, con bastante arroz para aguarle un poquito el sabor, porque es eso, es muy fuerte. No tanto ferroso, sino que es muy fuerte y es muy duro. suavizar el gusto intenso. Lo que empezó como desecho se Yo vi una vez un video con mi abuela de que lo que hacían era desmenuzar el hígado. Tú haces tu hígado normal de toda la vida y luego lo desmenuzas con la piedra de molé. Y ahí como que es más pasable. Y luego lo guisas. Porque claro, es que esto no tiene sabor, pues. Una buena carne, tú agarras, lo pones en la plancha, le echas sal y no hace falta más nada. Pero hay cosas que sí necesitan un poquito más de cocción. transformó en tradición. Generaciones crecieron con el hígado como símbolo de ingenio y resistencia. Hoy, ese legado sigue vivo en la cocina casera del sur, donde el hígado frito con cebolla todavía aparece como un plato humilde, fuerte y profundamente enraizado en la historia. Huesos de jamón hervidos. Cuando no quedaba carne en un hueso, todavía quedaba sabor. Los esclavizados recogían los huesos descartados por los dueños y los hervían una y otra vez para sacarles cada gota de grasa, cada pizca de médula, cada trazo de ahumado. Se usaban para dar fuerza a ollas de frijoles, verduras amargas. Bueno, que esto tampoco es muy demente, pues. Incluso hoy en día los chefs te dicen que no botes en la carcasa del pollo ni los huesos de la vaca, porque con eso tú haces un guiso, pues ahí tienes todo el colágeno. Ahí te van a salir unos mondongos espesos que no jodas.
o papillas. A veces no había nada más que agua y huesos, y aún así, ese caldo oscuro era suficiente para engañar al estómago y dar energía. Era el arte de exprimir hasta lo último, de convertir la sobra de la sobra en sustento. Hoy, ese gesto sobrevive en la cocina sureña. Collard greens, cocidos con hueso de jamón, sopas con espinas o caldos espesos. Y de hecho, una sopa ahorita te viene con unos huesos así, un mondongo como es, pues. Donde el hueso es el verdadero protagonista. Lo que nació de la necesidad se convirtió en sabor. Pasteles de maíz fritos. Cuando sobraba papilla de maíz, nunca se tiraba. Al día siguiente se moldeaba en tortitas y se freía en grasa caliente, creando los pasteles de maíz fritos. Crujientes por fuera, suaves por dentro, eran uno de los pocos momentos en que la comida de supervivencia se acercaba a algo parecido al disfrute. Eran fáciles de transportar, podían comerse con las manos y llenaban más que la papilla sola. Para los niños eran un bocado especial, para los adultos eran energía portátil para los campos. Ese ya lo dijo antes, sí dijo algo, pero es que lo picó en dos partes. Primero dijo, no, la papilla y ahora la torta de esto. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en... Uy, yo sí he probado de esto es como pan de maíz, sí. Sí, esto es rico, esto es rico. En tradición. Hoy la vemos en corn frit, en arepas improvisadas o en tortas de maíz que todavía se sirven en cocinas del sur y del... Claro, es un poquito como una cachapa gruesa esto. Esto es como un poquito una cachapa gruesa. Lo del hueso que tiene adentro. Caribe. Lo que fue ingenio desesperado, hoy es una delicia buscada. Anguilas de río. Cuando la ración de la plantación no alcanzaba, los esclavizados recurrían a la naturaleza. Y los ríos del sur ofrecían un recurso inesperado, las anguilas. Se atrapaban con trampas hechas a mano, a menudo en la noche, en silencio y a escondidas. Una vez pescadas, se limpiaban, se cortaban en trozos y se cocinaban al fuego, normalmente asadas o hervidas en sopas. La carne era grasa, nutritiva y llena de energía, mucho más que el pescado común. En tiempos Pero tampoco hay que escandalizarse, o sea, la gente come bagre, que es un pescado que vive en la mierda, y los japoneses hacen anguila a la plancha. Memo, ¿la arepa es venezolana o colombiana? Eso da igual, eso existe desde antes de Cristóbal Colón. Déjate de mariqueras. Yo no entiendo por qué la gente se queda con eso por de quién es la arepa. de hambre, una sola anguila podía alimentar a una familia entera. No era un alimento elegante, pero era abundante, gratuito y accesible para quienes sabían cómo atraparlo. Y ese conocimiento, traído de África, donde también se pescaban anguilas, fue clave para la supervivencia. Hoy, el consumo de anguilas casi ha desaparecido en Estados Unidos, pero en Asia y Europa siguen siendo un manjar. Lo que para los esclavos fue resistencia, en otras culturas es lujo. Huesos de pollo hervidos. Bueno, pero ¿por qué triste? Bagre es bagre, pues. No sé, pero todo es culpa de la independencia. Cuando las familias esclavizadas tenían acceso a pollo, rara vez les daban la carne. Lo común era que les quedaran las carcasas desnudas, los pescuezos y las alas desechadas. Esos huesos se hervían una y otra vez para sacarles el sabor. El caldo resultante servía como base para sopas, papillas o verduras. A veces se lograba rescatar un trozo de carne escondido entre el hueso, como un premio inesperado. Este plato mostraba el ingenio de quienes aprendieron a crear sustento con lo mínimo. Los huesos vacíos se transformaban en alimento, en calor, en resistencia. Hoy, ese hábito sobrevive en la tradición de preparar caldos concentrados de pollo. Lo que fue una necesidad extrema se convirtió... Oye, pero bro, que no es una necesidad, esto es parte de la cocina legítima. O sea, ¿tú crees que no pasaron hambre la gente en el Renacimiento? Cálmate, tampoco te pongas tan... ¡Ay, pobrecitos los esclavos! En la base de la no comían carne. ¿Tú crees que un campesino en la Edad Media comía mucha carne? No, José. Cocina casera en todo el mundo. Ostras recolectadas. En las costas del sur, los esclavizados tenían acceso a un recurso natural abundante, las ostras. No necesitaban redes ni barcos, solo manos y paciencia para recolectarlas en la orilla. Oye, mira, aquí sí me está hablando del ramen. Yo te digo una cosa. Muy rico y muy bonito y muy estético y todo lo que tú quieras, pero yo intenté hacer ramen y qué ladilla. Gastas como 50 ollas. No, que aquí con el caldo, que aquí con lo otro, el rollo ese de panceta que enrollan, hacer el Naruto. No, déjame quieto. Blah, déjame quieto, dame mi mondongo y listo. Solo que sin tripa, que a mí no me gusta la tripa. Se abrían con cuchillos improvisados y se comían crudas, o se cocinaban en fogatas sencillas. Eran saladas, nutritivas y completamente gratuitas. En tiempos de escasez, podían significar la diferencia entre hambre y saciedad. Con el tiempo, las ostras pasaron de ser comida de pobres a convertirse en un lujo de las mesas ricas. Lo que en las plantaciones fue supervivencia, en los restaurantes de hoy es plato de élite. Cabezas de pescado hervidas.
Cuando los dueños se quedaban con los lomos y filetes, lo que quedaba para los esclavizados eran las cabezas de pescado. Se hervía. Que tienes toda la razón, Jorge, que el ramen es una cuestión demasiado elaborada para lo que por fin te comes, porque no deja de ser una sopa de fideos. Entonces, tú tómate tu ramen en tu restaurante o taco y listo. Olvídate, no intentes, no vale la pena hacerlo en tu casa. Enteras en ollas con agua, hierbas o verduras, si había. El caldo resultante era rico en sabor y en nutrientes. Ay, pero le gracias. está echando leche a la sopa. Le está echando leche a la sopa, el ahuevonao. Y es sopa de pescado de paso. Ay. A los ojos, las mejillas y la médula. Era una comida humilde, pero sorprendentemente nutritiva. El tipo de comida que No, y en la cabeza están todos los alimentos, están todos los nutrientes. Yo nunca, jamás he podido comerme el ojo de pescado, me da demasiado asco, pero ahí está todo. Ahí está toda la comida, en la carcasa y en la cabeza, ahí está todo. No necesita más nada de ese caldo. daba fuerza para aguantar largas ¿Cómo que se le echas crema a la sopa? ¿Pero qué clase de ser mutante eres tú? ¿Qué clase de ser blasfemo estás diciendo tú jornadas de trabajo con apenas nada más en el estómago? Hoy, lo que entonces fue desecho, se considera un manjar en muchas culturas. No, hombre, Jackson, si tú estuvieras enfrente te caería coñazo. ¿Cómo le vas a echar crema a una sopa de pescado, José? No me digas dónde vives porque te caería coñazo de pana. Sopas de cabeza de pescado son tradición en Asia, África y América Latina. Un recordatorio de que lo que unos llaman basura, otros lo reconocen como tesoro. Lee más en Recetas Olvidadas, nuestro primer ebook, disponible ahora. No todos los platos eran calientes. A veces, la única opción era recolectar hierbas del campo y comerlas crudas en ensaladas improvisadas. Diente de león, verdolaga, berros, tréboles. Cualquier planta comestible que creciera cerca se arrancaba y se mezclaba en un cuenco. No, pero ¿qué sopa se hace con crema? Tienes que decirme una sopa en concreto que le echen crema. Porque yo sé que la sopa de cebolla tiene quesito y tiene su cosa, pero crema. Un poco de vinagre o sal, si había, se transformaba en un plato ácido, amargo pero refrescante. Era ligero, pero daba vitaminas y minerales que no se encontraban en las raciones de maíz y sal. Era un acto de pura supervivencia. Confiar en el conocimiento ancestral de las plantas para llenar el estómago cuando no quedaba nada más. Hoy, esas mismas hierbas se venden en mercados orgánicos como ingredientes gourmet. Lo que fue comida de desesperación, ahora aparece en ensaladas de restaurantes de lujo. Sopa de mondongo. Oh, mira, mondongo. Mira, mondongo. Justico estábamos hablando de eso. Claro, porque el mondongo es tripa es el estómago de la vaca. Entonces, claro, los blanquitos de mierda no se van a comer el estómago. A mí tampoco me gusta mucho ni el estómago ni los callos. No le veo sabor. Claro, es mucho tuétano, es mucho... no, tuétano, no. Es mucho... Ay, se me fue el nombre. Colágeno. Es mucho colágeno y debe ser muy alimenticio, pero... Ay, no me gusta nada. Yo una vez vi a una tía mía agarrar... Tú sabes que el hueso de la vaca es una cuestión así. Y en el centro está toda la médula. Bueno, se le ha sacado completica y eso parecía una gelatina. Y se le ha empezado a comer así. Y a comerse el tuétano de la vaca. Y ay, 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 ay. Qué cosa tan horrible. Claro, esto alimenta mucho y es espesito por el tuétano, por el colágeno y eso, pero... Yo no puedo con la tripa. Bueno, ahorita a estas alturas de la vida sí me la tomaría, pero yo no tengo oportunidad de hacer cosas de esas. Las entrañas eran otro de los desechos que quedaban en manos de los esclavizados. El estómago de la vaca, conocido como mondongo o tripas, se hervía durante horas hasta ablandarlo y convertirlo en un guiso espeso. El olor era fuerte, la textura difícil, pero el resultado era alimento. A mí, la última vez que comía mondongo no me acuerdo que me supiera mucho. Lo que pasa es que me desagradaba lo chicloso que es. Por eso tienes que acostumbrarte a comer eso. Creo que hay unas tribus en África. No, en África no. En la Polinesia. Que comen una cuestión rara especial que es como una babita. Que lo enrollan como si fuera un espagueti, pero es como eso. Es una cuestión chiclosita. Combinaba con hierbas, cebolla o especias si había y se repartía entre varias personas. Era un plato que demostraba resistencia. Transformar lo más despreciado del animal en comida. Esto también, ¿por qué le pone aguacate a la sopa? No entiendo, ¿qué es esto? Compartida. Y aunque en las plantaciones era símbolo de pobreza... Tripa a la brasa, mierda, no sabía esa. Con el tiempo se convirtió en parte de la tradición culinaria de muchos países. Hoy, el mondongo se sirve en mesas esto alimenta, como no tienes una idea. Esto alimenta, pero bueno. Pero aquí también, ¿pero por qué le pone aceitunas? ¿Pero qué es esto? Todo el Caribe y América Latina como un plato de orgullo cultural. Pan de maíz.
el pan de maíz. El pan de maíz, o cornbread, es quizá el legado más conocido de la cocina de supervivencia de los esclavos. Nacido de la mezcla de harina de maíz, agua... Aguacate en la sopa, pero ¿qué es esto? Oye, pero bueno, me están rompiendo aquí los paradigmas. Pues claro, estos negros no se van a poner a quisquillosos con la comida, lo que caiga. Pero sopa con aguacate, mierda. Sal y a veces un poco de grasa. Valorama, el origen de la palabra es aguacate. Entonces tendría que ser aguacate. Pero no sé por qué le dicen palta. Así que puede ser eso. De hecho, están así que en Estados Unidos le pusieron avocado porque los gringos son incapaces de decir aguacate. Pero se supone que debería ser aguacate. Ah, bueno. Claro que tú eres colombiano, entonces ¿qué tú vas a estar diciéndole palta al aguacate? Era un pan sencillo, pero versátil. Podía hornearse, freírse o cocinarse en sartén. Era barato, llenaba y combinaba con cualquier guiso. Pero sobre todo, era alimento compartido. El pan de maíz se partía en trozos y se pasaba de mano en mano, convirtiéndose en símbolo de comunidad en medio de la miseria. Hoy, este pan es un icono de la cocina sureña, servido en barbacoas, comidas familiares y celebraciones. Lo que empezó como resistencia, hoy es tradición y orgullo. Guiso de okra. Ah, mire, el okra. Esto sí es muy de negro de Estados Unidos, el okra. Es como una especie de legumbre que solo crece allí. Y es difícil encontrar esa cuestión para hacerla aquí en Chile por lo menos. O bueno, yo tampoco me he documentado mucho para buscarlo. Porque es como una legumbre especial. La ocra, traída de África Occidental, fue una semilla de memoria cultural. Los esclavizados la cultivaron en los campos, muchas veces en pequeños huertos escondidos, y la transformaron en guisos espesos. Su textura viscosa ayudaba a espesar sopas y potajes, convirtiendo lo poco en mucho. A menudo se cocinaba con tomates, cebolla y, si había suerte... Sí, el pan está repitiendo algunas cositas, sí. Yo tenía que llenar el metraje, pues. Con un poco de carne o pescado. Era más que comida, era vínculo con la... Sí, mira, yo nunca he visto una cosa como esta. Esto parece un ají, pero es otra cosa. Esto es okra. Entonces solo se puede definir como okra. Tierra natal. La ocra unía a los esclavizados con sus ancestros, recordándoles sabores de África en un mundo que intentaba arrancarles su identidad. Hoy, el guiso de ocra sigue siendo un plato estrella del sur, y también base del gumbo, uno de los grandes orgullos de la cocina afroamericana. Gachas de arroz. Cuando había arroz, se hervía con abundante agua hasta deshacerse en una papilla blanca. Oye, no sé, Max, no sé. Pero es eso, es como una cuestión aquí rara. ¿Qué pasó, Dandy? ¿Cómo estamos? Estamos hablando justico de la comida que vas a comer ahí en Gringolandia. La comida de los esclavos y todo eso. Blanda y ligera. Las gachas de arroz eran un plato simple, pero vital. Fáciles de digerir, llenaban rápido y rendían para alimentar a varios con poco. A veces se endulzaban con melaza, otras se comían saladas, como acompañamiento de verduras o carnes sobrantes. En tiempos de enfermedad era también medicina casera, alimento suave para los débiles y los niños. Hoy, esa tradición se refleja en recetas de arroz con leche, sopas de arroz y en la costumbre de hervir el arroz hasta obtener caldos reconfortantes. No me vas a venir tú a decir que esto es comida de esclavos. Esto lo habrán inventado los chinos hace 3000 años. Por nada el arroz es de los chinos. Si en todos los animes 25, el cliché número 25 de los animes es que el prota se enamora, se enferma y va a la novia, la waifu, a cuidarlo y le vamos a hacer unas gachas de arroz. Jarabes de hierbas. Además de la comida, la supervivencia también estaba en la medicina. Los esclavizados preparaban jarabes con hierbas silvestres, miel o melaza, usados para calmar la tos, la fiebre o el dolor de estómago. No eran lujos, eran remedios creados con lo que había. Plantas como el diente de león, el sasafrás o la corteza de pino se hervían y se convertían en tónicos de resistencia. Estos jarabes no solo curaban. Y curiosamente a los nipones no les gusta el arroz con leche. No, es que es rarísimo. Los japoneses tienen un gusto muy particular para esas cosas. De hecho, ¿ustedes no han visto los TikToks esos raros de la torta súper esponjosa? Para ver... Cheesecake... Ay, espérate. Top 10 personas que parecen dudosos. No, yo no quiero saber. Cheesecake Japón. Ya, espérate. Sí, mira. Mira, esto es un cheesecake gringo normal de toda la vida. Déjame mostrarte cómo hacer este cheesecake de arándano. Esto es un cheesecake de toda la vida. Pero ahora mira cómo lo hacen en Japón. Mira. En Japón existe un lugar con el cheesecake más popular del mundo. Completamente diferente. Pero es porque a los japoneses no les gusta el sabor del cheesecake. Entonces hicieron esta versión súper esponjosita.
este panquecito de aire. Por eso, ellos son muy particulares con sus gustos y sus cosas. La comida de Virginia es lo más cercano a la comida británica. Me imagino, debe ser eso, la comida de los blancos, la comida de los que vinieron de Europa, de los colonos. Pero la comida sureña es otra cosa, pues. Es lo más parecido a la comida caribeña. Eran símbolo de conocimiento ancestral africano que sobrevivía en secreto, transmitido de generación en generación. Ese saber, despreciado por los dueños, terminó siendo la base de muchos remedios caseros del sur rural. Cada uno de estos platos nos recuerda que detrás de la historia oficial siempre hubo mesas escondidas, cocinas humildes y sabores que resistieron al tiempo. Si este viaje te sorprendió, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos platos te llamó más la atención y comparte este video para que más personas descubran estas recetas olvidadas. Y recuerda, si gusta este video, en las reacciones podemos ver el de los vaqueros en el canal secundario. Si gusta esto, podremos ver también el de los vaqueros, que eso me pareció súper interesantísimo también.